¿ok? Para poder estar con ustedes. Entonces, bueno, el objetivo de esta clase, bueno, no es clase, realmente es para atender sus dudas. El objetivo de esta conexión, pues principalmente es para atender sus dudas, sus preguntas que por ahí compartimos las clases grabadas con ustedes. Entonces, pues espero que hayan visto las clases, ¿ok? Entonces es atender sus dudas, sus preguntas y pues hacerles la evaluación de la especie, ¿no? Por medio de un examen. Entonces no podemos pasar al examen si no vemos las dudas y las preguntas que ustedes puedan tener, las inquietudes, ¿no? Dudas, comentarios, todo se vale antes del examen, ¿ok? Entonces, lo primero que me gustaría es que me regalaran un like, ¿no? Ahí en la parte de las reacciones de Zoom, que me regalen un like los que vieron los dos videos, ¿ok? Ya se adelantaron muchos, entonces, ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, prácticamente todos los alumnos pudieron ver las clases, ¿verdad? Tania, Fernanda, solamente por ahí me faltó Tania, me faltó Esmeralda, que parece ser que se va incorporando ahorita. Ok, gracias, Tania. Sí, aquí estoy, perdón. No te preocupes, Esmeralda, les comentaba porque te ibas incorporando a la clase, si me regalaban un like nada más, si pudieron ver los dos videos de las clases de cerdos en el Classroom. Ok, gracias, Esmeralda. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, ¿no? Entonces, pues estoy aquí para atender sus preguntas. La verdad es que me gustaron sus stickers de cerdos que compartían ahí en el chat, ¿no? Ya guardé unos de sus stickers en favoritos, ¿no? Entonces ya los tengo ahí. Pero bueno, la clase no nada más va a tener que ser de stickers, ¿no? Sino pues ahora vamos a tener que entrar a esta parte de hacer el diagnóstico en la especie de los cerdos, ¿no? Normalmente todo el mundo piensa que el cerdo, chilla, se pone morado y se muere, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué se murió el cerdo, no? ¿Cuál fue la signología? Entonces, platíquenme un poquito ustedes de este proceso. ¿Cómo llevarán ustedes el diagnóstico en la especie de los cerdos? ¿Cuáles son las estrategias o qué fue lo que aprendieron ustedes de las clases? Que por ahí se las grabamos para comodidad de todos. Espero les hayan gustado. No salgo en el video porque, pues bueno, finalmente no quiero aparecer en memes, ¿no? Al rato ahí en Confesiones FMBZ y esas cosas, ¿no? Entonces, por eso no salgo en el video, ¿no? Pero bueno, el video tiene como finalidad el que ustedes puedan tener la clase, puedan disponer de ella, la puedan repetir, ¿no? Puedan generar sus apuntes. Entonces, ¿cómo se llama este proceso de diagnóstico en la especie porcina? ¿Quién se anima a explicarme esta parte? Ok, por aquí ya me empezaron a preguntar, antes de iniciar, tienen una duda aquí que me dice que cómo se trabaja en una granja de transpatio, donde, donde no se realizan los registros de forma constante y no se tienen tantas medidas de bioseguridad. O sea, tu pregunta, Ámbar, quiere decir que ¿cómo llevarías un diagnóstico en una granja de transpatio, ¿no? Cuando no tienes las herramientas. Eso es lo que me estás preguntando. Bueno, realmente en una granja de traspatio es mucho trabajar con la parte del productor, el pequeño productor. Normalmente ellos cuando te hablan en este tipo de granjas, pues se acercan, están preocupados. Normalmente ya dieron pues toda la farmacia que pudieran tener. Ya les dieron a los cerdos todas las hierbas que sus antepasados les daban y los cerdos se recuperaban, ¿no? O alguna medicina tradicional, ¿no? Algunas veces lo hacen. Entonces, realmente la función del médico veterinario especialista en cerdos ya pocas veces trabaja en este tipo de granjas de traspatio, ¿no? Los veterinarios en cerdos ahora trabajamos mucho en granjas de mediana a grande escala. La parte de asesoría cada vez se ha ido perdiendo, ¿ok?
Porque en este tipo de granjas, pues finalmente no hay una recompensa para el veterinario, ¿no? Todos estamos aquí y ustedes están pues realmente ejerciendo la licenciatura porque finalmente quieren ganar dinero. Entonces, el productor de traspatio, también un veterinario le cuesta caro, ¿no? O sea, cobrarle a un veterinario de traspatio, pagarle a un veterinario de traspatio, pues realmente es caro, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas el proceso con ellos? Lo primero es que generas una cita con ellos, una entrevista. Tienes que tener un tiempo de descanso si eres un veterinario responsable. Si visitaste alguna granja con anterioridad, debes de tener entre 48 y 72 horas, ¿ok? No puedes ir a visitar una granja en traspatio hoy y al ratito te vas a otra o mañana te vas a otra, ¿no? Tienes que tener un periodo de descanso por cuestiones de bioseguridad, ¿no? Y por ética profesional. Entonces tienes que agendar una cita. Después de ahí, Ámbar, pues tienes que platicar, ¿no? Tienes que tener una entrevista con el encargado de la granja, con el dueño de la granja, y empezarle a preguntar, ¿no? Hacer un tipo de interrogatorio, empezarle a preguntar cuál es el motivo de la consulta, sin ver a los animales, ¿no? Entonces vas recabando tu información, vas recabando tu historia clínica, ¿ok? A través de este interrogatorio. Y si no tiene, pregunta si tiene registros de producción. Si no tiene registros de producción, pues entonces lo más seguro es que no puedas tener tu información como porcentajes de fertilidad, ciclo productivo de la cerda, ¿no? Estos registros de corral o de oficina, pues finalmente te generan información que ahora los veterinarios especialistas en cerdos graficamos, ¿no? O lo metemos o generamos una base de datos en Excel para poder generar gráficas, ¿no? Y entonces vamos generando la información por periodos o por un tiempo limitado, ¿ok? Y entonces ahí podemos tener pues ya cierto tipo de información. Denme un segundito, por favor. Ok, perdón. Entonces vas generando la información, ¿sí? Vas generando la información, vas preguntando, ¿ok? Y si el productor pequeño en la granja de traspatio llegara a tener algún tipo pues, de información, vas preguntando, por ejemplo, la signología anterior, ¿no? Si los animales han tenido la signología, hace cuánto tiempo, ¿ok? ¿Cuál ha sido la parte de la signología que han presentado los animales, ¿no? A través de este tipo de interrogatorio. Una vez que ya platicaste con él, pues entonces vas a hacer una inspección física del lugar, ¿no? Vas a ver cómo están las instalaciones, cómo están los corrales y vas a empezar de la parte externa a la parte interna. Ahí evidentemente puedes evaluar qué tanta bioseguridad puede tener, ¿no? Entonces, el hecho también de tener este tipo de tapetes sanitarios o estos vados sanitarios o tener áreas divididas, ¿no? O incluso ropa exclusiva entre una área y otra, pues todo eso lo vas a evaluar, ¿ok? Sin embargo, Ámbar, pues bueno, aún no has visto a los animales, ¿no? Los animales los vas a empezar a ver después de evaluar de manera general cómo están las instalaciones. Una vez que ingresas a las instalaciones, pues entonces sí, tienes que empezar a preguntarle cómo está distribuida su granja por áreas. Entonces tienes que ir de las áreas más limpias a las áreas más sucias conforme tú lo vayas viendo, ¿no? Evidentemente, pues este tipo de productores no van a tener planta de alimentos, ¿no? O muy probablemente no tienen las áreas definidas, entonces vas a tratar de ir de las áreas de los animales de menor a mayor edad, ¿no? O donde tú veas que el productor no tiene un problema infeccioso. El problema infeccioso lo vas a dejar hasta la parte final, pero tienes que evaluar todo el entorno de esta granja, ¿ok? Entonces, como normalmente lo haces, Ámbar. Ellos no tienen
o muchas de las veces no tienen medicina preventiva. Hay veces que pensamos que las granjas de traspatio solamente dan escamocha, ¿no? O dan desperdicios de alimento. Y a mí me ha tocado ver granjas de traspatio, por ejemplo, aquí en la zona sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, en Milpalta, en donde los productores ya dan alimento comercial a los cerdos, ¿no? Entonces, también el productor de traspatio poco a poco ha ido cambiando y se ha ido tecnificando un poquito más, evidentemente, porque pues a ellos les conviene, ¿no? Les conviene que el cerdo crezca entre 5 a 6 meses de edad, llegue a un peso entre 110 kilogramos, 120 kilogramos, y eso no lo van a alcanzar con desperdicios de comida, ¿no? Entonces, como normalmente empiezas tú a hacer esta inspección y vas generando tú la información, ¿no? Difícilmente vas a poder graficar o difícilmente vas a poder tener otro tipo de información, ¿no? Entonces, tú como clínico vas desarrollando ese sentido, Ámbar. No sé si respondí a tu pregunta. De nada, Ámbar. Con gusto. ¿Alguien más, chicos? Andrés, por ahí tienes tu micrófono prendido, Andrés. ¿Quieres preguntarme algo? Andrés Ramírez. Parece que no. Andrés no anda por ahí. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Qué les pareció el caso clínico? ¿Qué les llamó la atención? Me dicen que les pareció interesante, pero ¿qué les llamó la atención? Es un caso real, ¿eh? No es un caso de libro. ¿Le gustó cómo se llevó a cabo, dice Amber? ¿Los demás qué opinan? Ok. ¿A qué parte de los anticuerpos no le entendiste, Esmeralda? ¿A las gráficas? ¿Cómo obtuve las gráficas? ¿O cómo se interpretan los resultados? ¿Qué fue lo que no entendiste de los anticuerpos? La interpretación. Ok, ok, Esmeralda. Bueno, de hecho les pongo los resultados del laboratorio. Por ahí comparto con ustedes algunos resultados del laboratorio porque normalmente conocemos las pruebas diagnósticas, ¿no? O sea, ustedes ahorita ya llevaron virología, bacteriología, parasitología, pero pocas veces o realmente no han visto ustedes un laboratorio, un resultado del laboratorio y sobre todo cómo interpretarlo, cómo manejarlo. Entonces, como recién egresados de la licenciatura es a lo primero que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpretan los resultados? En este caso, los resultados tienen un punto de corte. Este punto de corte normalmente es por las diferentes técnicas serológicas que pudiera haber. Cada técnica serológica tiene un punto de corte. ¿Qué quiere decir el punto de corte? Que cuando llegas a ese resultado, de ahí para arriba, son resultados positivos. Quiere decir que los animales generaron anticuerpos, ¿no? Pueden ser anticuerpos pues de los agentes de campo, ¿no? O por ejemplo, en este caso del virus de diarrea epidémica porcina de campo, ¿ok? O algunos anticuerpos vacunales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cerdos?
En la parte de cerdos, recuerden que no vemos a los cerdos de producción como una parte individual, lo vemos de una manera poblacional, ¿ok? Entonces, no me interesa mucho saber cuántos títulos de anticuerpos tiene un individuo, sino una población de cerdos, ¿no? O un área de cerdos, cómo se está comportando con esos niveles de anticuerpos a través del tiempo, ¿sí? Entonces, esto nos sirve a los veterinarios para poder ver el comportamiento de una enfermedad que se llama historia natural de la enfermedad o cómo fue el comportamiento después de haber aplicado una vacuna, ¿no? ¿Qué tanta seroconversión pudieran tener los animales? ¿Ok? ¿Cómo se interpretan este tipo de resultados? Normalmente, bueno, los resultados vienen por diluciones, ¿no? Entonces, en esta parte de las diluciones, normalmente te ponen, por ejemplo, en pruebas de inhibición de homoaglutinación, ustedes recordarán que los resultados son 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, 1 en 640, ¿no? Y así de manera exponencial. Cuando tenemos un punto de corte 1 en 80, nos quiere decir que a partir del punto de corte 1 en 80 hacia arriba, los animales son positivos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los animales pudieran estar durante un proceso infeccioso, ¿no? Y generaron anticuerpos o se enfermaron y generaron anticuerpos, ¿ok? ¿Cómo los graficamos? Normalmente en la parte de los cerdos lo graficamos por edades o por áreas. Entonces ustedes pueden tener cerdas en el área de gestación, en el área de maternidad o en el área de servicios. Y entonces ustedes pueden tomar muestras sanguíneas, ¿ok? Mandar el suero de esas muestras sanguíneas y hacer estos que se llaman perfiles serológicos, ¿ok? Cuando tú tienes este tipo de perfiles serológicos, puedes interpretar o puedes tomar decisiones de qué enfermedad es la que tuvieron los animales y cuáles pudieran ser las vacunas candidatas para poder aplicarlas en una población de cerdos. O puedes evaluar el comportamiento de algunas vacunas por la seroconversión que tú estás observando. Lo que ustedes ven ahí, pues bueno, fue una parte experimental en la clase 2, una parte experimental de dar este feedback, ¿no? O este licuado macerado para controlar el virus de diarrea epidémica, es precisamente medir la inmunoglobulina G a través de la prueba de ELISA, y esas gráficas se llaman gráficas de box plot, ¿ok? Gráficas de cajas o bigotes, en donde tú puedes observar, ¿no? El comportamiento de esa población o de ese grupo de animales, cómo se está comportando. Entonces te grafica el nivel de anticuerpos más bajo, el más alto, y donde está la crucecita es la media poblacional de anticuerpos. Y la caja, pues es realmente una dispersión hacia dónde se va, si hacia títulos bajos o hacia títulos altos, ¿no? Esta es la importancia de una materia que ustedes ya llevaron que se llama estadística, ¿no? Realmente hacer este tipo de perfiles serológicos, de ocupar este tipo de gráficos, pues te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Tanto en el diagnóstico como en la interpretación de los resultados, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta, Esmeralda. Ok, muy bien. Y la otra parte me preguntan la forma de inmunizar a las cerdas. ¿Les llamó la atención la forma de inmunizar a las cerdas? ¿Están ustedes de acuerdo con cómo inmunizar a las cerdas? Son futuros veterinarios y veterinarias. ¿Están ustedes de acuerdo cómo inmunizar a las cerdas de esa forma? ¿Darles este tipo de licuados? ¿Qué opinan? Ámbar dice que sí, ¿no? ¿Los demás qué opinan? Abran sus micrófonos, no sean así. Yo digo que sí, ¿no? Porque, pues bueno, estábamos viendo que también repercutió en la presentación de otras enfermedades. Entonces, por esa parte de la salud, de la salud, pues yo diría como que no es una práctica muy buena. Pero en el caso de que, por ejemplo, esta nueva enfermedad que entró y que no se tenía como tal vacunas o cosas así, pues sí fue una buena forma para bajar la incidencia de esta enfermedad y poder generar anticuerpos. Entonces, considero que puede ser viable cuando no se cuenta con las vacunas,
pero pues también implica un gran riesgo en la salud pública. Exacto, Ámbar. Sí, exacto. Nos cobra facturas, ¿no? El virus de diarrea epidémica porcina es un coronavirus, ¿ok? Entonces, en el año 2013, 2014, cuando aparecieron los brotes en México de esta enfermedad, era terrible. A mí nunca me había tocado un brote fuerte en cerdos, ¿no? En una población de cerdos. Me habían platicado de brotes de PIRS, de brotes de circovirus, ¿no? Y me había tocado verlos en granja, pero cuando me tocó ver en vivo el brote de diarrea epidémica porcina, era una impotencia tremenda porque solamente teníamos tubos para tomar muestras, ¿no? Este, no teníamos técnicas diagnósticas, la enfermedad, pues era una enfermedad exótica, nunca se había presentado en México. Como ustedes veían también la importancia de reportar este tipo de enfermedades, ¿no? Y que el gobierno, la parte de sanidad animal en México la reconociera, nos costó pues alrededor de 2 años, ¿no? Desarrollar todas las técnicas diagnósticas, aislar el virus, y nos llevó mucho tiempo, ¿no? Para poder trabajar en él. Al ser un coronavirus, pues bueno, ustedes veían que los animales tienen una alta morbilidad y mortalidad, pero al no tener técnicas diagnósticas, al no tener vacunas, pues entonces recurrimos a esta parte de lo que son, pues este tipo de técnicas un tanto rústicas, ¿no? O antiguas, como se generaron las vacunas. Y entonces el fundamento de ello es generar, los que se mueren son los lechones, es una enfermedad que afecta a los lechones. Los porcicultores decían, ¿no? Los cerdos nacen con diarrea, ¿no? Y en pocas horas se mueren los lechones. Entonces afecta a los lechones. ¿Cómo protegerían ustedes a los lechones? Pues a través del calostro y a través de la leche, ¿no? O sea, ¿cuáles son las inmunoglobulinas que se secretan por calostro y se llegan a mantener a través del tiempo en la leche para proteger a los lechones? Entonces, el dar este licuado o este feedback a las cerdas es para que las cerdas, cuando están gestantes, generen esta inmunidad y cuando los lechones nazcan, ¿ok? Tengan esta inmunidad de tipo lactogénica, entonces protejan al lechón. Por eso ustedes veían que el feedback o el licuado que le dábamos a los cerdos pues era precisamente el generar este tipo de inmunidad calostral, ¿no? A través de IgA secretora. Entonces, ese es el fundamento, ¿no? Dice Ámbar que casi llora por los videos de los cerditos, ¿no? Y es un video, y era una impotencia tremenda la que teníamos, ¿no? Porque ibas a las salas de maternidad y en todas las salas de maternidad pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, pues no teníamos nada, ¿no? Tuvimos que trabajar alrededor de 2 años para ver lo que ustedes vieron en la clase en 2 horas, ¿no? Lo que les presenté en la clase en 2 horas, nos llevó prácticamente 2 años a nuestro grupo de investigación poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos maternos en los lechones? La inmunidad materna, ¿ok? O la inmunidad pasiva, normalmente dura entre 4 a 6 semanas de edad, ¿no? Entonces, esta inmunidad materno-pasiva para ciertas enfermedades normalmente dura entre 4 y 6 semanas de edad. Entonces, esto es muy importante, Duani Zulema, esto es muy importante lo que tú me estás preguntando, porque precisamente en las gráficas que yo les ponía ahí, te sirven para poder tomar la decisión en qué momento debes de poner una vacuna. Ustedes recordarán en sus clases de inmunología que tomaron seguramente con el doctor Cuetos, ¿no? Que han de haber llevado con el doctor Cuetos, y por eso están ahorita conmigo aquí en la clase de metodología diagnóstica, ¿no? Pasaron inmunología. El doctor Cuetos normalmente les ha de haber dicho, ¿no? En el momento que tienes que aplicar una vacuna, tiene que ser antes de que desciendan los anticuerpos maternos, pero no cuando los anticuerpos maternos o la inmunidad pasiva está muy alta porque te va a interferir la vacunación. Entonces, los esquemas de vacunación en los cerdos precisamente se dan antes de que desciendan este tipo de anticuerpos maternos. Si tú te esperas a que los anticuerpos maternos caigan por completo y apenas estás vacunando, dejas una ventana, y esa ventana que tú estás dejando es la oportunidad para los agentes que están dentro de la granja, pues entonces puedan infectar a los lechones y entonces enfermarlos, ¿no? Entonces, esta es la parte importante de poder medir la inmunidad, ¿no? Eso es lo más importante.
Los alumnos casi siempre me piden, doctor, comparta un caso clínico, ¿no? Doctor, queremos ver a los cerdos enfermos, muriéndose, queremos ver casos reales, ¿no? Entonces, por eso les pongo este caso clínico de diarrea epidémica porcina para que ustedes vean cómo se lleva el proceso de diagnóstico, ¿no? Y también que vean y que piensen como veterinarios que cuando hacemos un diagnóstico definitivo muchas veces integramos varias técnicas diagnósticas, ¿no? No nos quedamos solamente con una. ¿Ok? Sí, de nada, Duan y Zulema, de nada, con gusto. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿Está todo claro? ¿Les gustaron los videos? ¿No les gustaron los videos? No, Adela iba. No, después de 2 años de dar el feedback o el licuado, llegó la vacuna a México, ¿no? En el 2016, por ahí, Laboratorios Harris en Estados Unidos, a través de MSD, empezó a registrar sus vacunas y también, Zoetis. Entonces, no pensamos en inmunizar de otra forma. Lo que sí te quiero decir, Adela Leiva, es que hay varias recetas, ¿no? O había varias recetas de este licuado o de este feedback. Había quienes comentaban y decían que se podía dar este feedback en leche normal, ¿no? Con leche entera. Algunos preferían la leche deslactosada, algunos lo daban con agua normal de la llave, ¿no? Otros decían que el agua de la llave no se podía dar porque tenía cloro y entonces inactivaba el virus, ¿no? Algunos lo hacían con agua destilada, algunos lo hacían con suero, ¿ok? Ponían suero, y entonces había muchísimas recetas, ¿no? La parte importante aquí es de que recuerden que una vacuna o este tipo de autovacunas, como lo comentaban, pues tuvo una repercusión incluso en una parte de zoonosis, ¿no? Como lo es erisipela, ¿no? Y podrían ustedes ver que después empezó a haber erisipela porcina, ¿no? Con el paso del tiempo por haber dado este tipo de tratamientos. Entonces, una vacuna tiene que ser efectiva y segura, ¿ok? Y en este caso, pues estos postulados no se estaban cumpliendo, ¿no? Se hizo de manera emergente porque todos los lechones prácticamente se morían y entonces el precio del cerdo llegó a precios históricos, ¿no? Les estoy hablando que en ese tiempo el cerdo, el kilogramo, el cerdo finalizado estaba arriba de 42 pesos, ¿no? En algunos lugares alcanzaba hasta 46 pesos el kilogramo por cerdo finalizado. Entonces estamos hablando de un animal de arriba de 110 kilogramos, ¿no? Aquellas granjas que no tuvieron estos brotes, pues entonces se hicieron ricos, ¿no? Eso es lo que pasó. Itzel me pregunta, ver el comportamiento y los signos de los cerdos. ¿De qué, Itzel? No entiendo tu pregunta. Ah, no, era sobre la opinión que teníamos sobre los videos. Ah, ok. Pero no era pregunta. Sí, Ah, ok. Gracias, Itzel. Nunca habían visto cerdos tan flaquitos. A ver, Sandra, no te confundas. A ver, que todo quede claro. ¿Qué son los registros de corral y qué son los registros de oficina? Son más generales y los de oficina son más específicos. No, los registros de corral, Sandra, son normalmente, ponemos hojitas, ¿no? Lo que hacemos, hay diferentes áreas, ¿no? Que ustedes van a ver en Cerdos 1. Hay diferentes áreas o cómo están alojados los cerdos dentro de una granja, ¿no? Entonces, una cerda puede estar en el área de servicios, ¿no? Quiere decir que la cerda acaba de ser destetada y va a entrar en celo, ¿no? Entonces, está esperando el celo. Una vez que esa cerda se desteta, normalmente presenta el celo entre el día 3 al día 7 post-destete, ¿no? En promedio, normalmente una cerda entra en celo al día 5, ¿sí? Después de haber sido destetada. Entonces las cerdas se alojan en el área de servicio y entonces ahí lo que hacemos es que ponemos un registro, ¿sí? Y ponemos hembra 345, ¿no?
fecha de destete, ¿no? O fecha en la cual se le quitaron a los lechones, ¿no? Entonces se pone ahí la fecha. Fecha donde presentó el primer celo, ¿no? O días donde presentó el primer celo y luego ponemos con quién se inseminó, con quién se hizo la monta natural. En México normalmente ya el 95% de las granjas ocupan ya inseminación artificial, ¿no? O sea, acá en México ya la monta natural está prácticamente extinta a menos que sean este tipo de granjas de traspatio, ¿no? Donde la gente normalmente tiene poquitas cerdas, compra un semental, ¿no? Y entonces ahí sí se hace monta natural. Entonces, ese es un registro de la hembra del área de servicio. Cuando la hembra queda gestante, ese es un registro de corral, Sandra, ¿ok? Cuando la cerda queda gestante, la pasamos al área de gestación. Entonces es la misma cerda, pero la estamos cambiando de área, ¿ok? Entonces llega al área de gestación y entonces ahí le ponemos fecha del retorno al celo, ¿no? De la hembra número tal, ¿no? Sigue siendo la misma cerda. Entonces ponemos retorno al estro a los 21 días, sí o no, ¿ok? Y volvemos a pegar igual otra hoja ahí en el corral, ¿ok? El registro del área de servicios nos lo llevamos a la oficina, ¿sí? Entonces ese se guarda en la oficina. Cuando la cerda está en el área de gestación, ¿no? Ponemos, ¿regresó al estro, sí o no? ¿Con qué tipo de semental quedó gestante, no? Y luego podemos poner, ¿cómo se detectó que la cerda quedó gestante, no? ¿Con qué sistema de detección? Ah, pues un sistema Doppler, un sistema de ultrasonido, ya, los cuantos días de gestación, ¿no? Y entonces lo vamos ahí anotando. Fecha probable de parto, ¿ok? Entonces ahí ya ponemos una fecha probable de parto, ¿sí? Y esa, hola doctor Gerardo, ¿qué tal? Buenos días todavía. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Una disculpa a todos. Estuve en examen de especialidad. Vamos terminando. Perdón. No, Adelante, doctor Rolando. no te preocupes, ya los chicos ya están enterados. Gracias, doctor. Y entonces, bueno, este registro, Sandra, lo que haces es, vas anotando la información de las cerdas, ¿sí? En el área de gestación. Después de que esa cerda tuvo una gestación de aproximadamente 114 días, ¿ok? Esa misma cerda que estuvo en el área de servicios, que estuvo en el área de gestación y que llevas un historial de la cerda, ese registro que tú tenías de corral te lo vuelves a llevar a la oficina y la cerda pasa al área de maternidad donde va a parir. Y entonces donde va a parir generas otro tipo de registro, ¿ok? Vuelves a pegar, es la misma cerda, pero generas otro tipo de registro. Entonces ahí le pones fecha del parto, ¿no? ¿Cuándo parió la cerda? Incluso en algunas granjas, pues bueno, ponen consumos de alimento, ¿no? ¿Cuánto le das de comer a la cerda por día? ¿Cuántos lechones nacidos totales tuvo? ¿Cuántas momias? ¿Sí? ¿Y cuántos lechones destetados? Si te fijas, la misma cerda, ¿ok? En esos registros de corral, la misma cerda tuvo 3 registros de corral, ¿ok? Y esos 3 registros de corral, cuando llegan a la oficina, ¿ok? Van a generar un historial de la cerda, ¿ok? Ese va a ser un registro de oficina, porque en ese registro de oficina vas a tener toda la información recopilada, ¿ok? Entonces ya los registros de oficina, pues entonces te dan el historial de la hembra durante sus diferentes etapas que pasó para llegar, ¿ok? Y en los diferentes partos, ¿sí? Entonces puedes tener la misma cerda con la información de parto 1, parto 2, parto 3, parto 4, parto 5, y entonces ahí ese tipo de información tú ya la puedes graficar, ya la puedes analizar, y entonces ya tienes muchísima información, ¿no? O sea, vas generando muchísima información. Entonces, esa es la diferencia, Sandra, entre los registros de corral y los registros de oficina. No sé si respondí tu pregunta, Sandra. Ok, por nada, Sandra, al contrario. Ok, chicos. ¿Qué otra pregunta tienen? Están muy participativos, doctor Gerardo, ¿eh? Órale, qué bueno, qué padre. Están en el chat, como que les da miedo abrir el micrófono, pero en el chat han preguntado varias cosas. Qué ¿Qué bueno, más, chicos? excelente. Se escucha o se verá con muy poca importancia lo de los registros, ¿no?
y que si el registro de corral y que si el corral de la oficina, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy, muy, muy importante estos documentos. ¿Y quién creen ustedes que va a llenar esos registros? ¿Nosotros como médicos veterinarios o tecnistas? ¿Como asesores que llegamos una vez al mes a la granja? No, va a tener que hacer el trabajador. Y al trabajador lo vamos a tener que capacitar. Vamos a llegar a las granjas, ¿sí? Cuando llegamos por primera vez a una granja, pues tenemos que detectar y tenemos que estar muy, muy cerca de los trabajadores para ver quién es el líder, qué trabajador es el líder, qué trabajador es el que sabe leer y escribir. Y a esa personita lo vamos a tener que capacitar y designarle el trabajo de encargado general de la granja. Y a esa persona le vamos a tener que pedir que verifique que se esté llenando correctamente con la información veraz, actualizada, esa información que aparece en el registro. Es bien importante esto. Hace rato el doctor Rolando ponía de ejemplo los días de gestación. En clase lo que les decíamos a ustedes es 114 días, más o menos 2. Bueno, pues una puerca puede parir a partir del día 112, 114 o 116, ¿sí? Esa información es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos establecer un programa de sincronización de partos, lo primeritito que tenemos que hacer es que el trabajador anote la fecha de monta o de la inseminación. Y de ahí van a correr los días. Ajá. Ese programa de sincronización de partos, pues es una hormona, ¿sí? Que la vamos a administrar a partir del día 112 o día 113, depende de qué, del promedio de gestación en la granja. ¿Vale? Entonces, sí, son bien, bien importantes esos registros. Gracias, doctor Gerardo. De Bueno, a nada. ver, chicos, entonces, le da curiosidad, a ver qué. Me da curiosidad si con experiencia al ver los signos y comportamiento en cerdos ya se puede dar un diagnóstico definitivo, como por ejemplo, si seguro tiene tal enfermedad o X enfermedad por estos signos, o siempre se tienen que mandar muestras. Adela Iba. Buena pregunta, Ade. Depende, Adeleiva, depende de la experiencia, depende de la enfermedad. Llegamos a una granja con alumnos de práctica, estamos haciendo el procedimiento, bueno, se están cambiando los alumnos y de repente la productora nos habla y nos dice: doctor, es que se acaba de morir una puerca. Entonces, terminamos de cambiarnos, vamos con los alumnos, les decimos, pues ahora sí que la técnica de necropsia, no metemos mano, o yo en lo personal no meto mano, los alumnos de práctica pues a eso van, a hacer la práctica, recopilan la historia clínica, observan el cadáver, hacen la inspección antes de realizar los cortes, ¿sí? Y aparte de esto, cuando le están preguntando a la persona, le dice la productora a los alumnos: tengo otro puerquito que está triste y que tiene lesiones en la piel. Ah, ok. Se observa al puerco que estaba en el corralito, que está apático, que está triste, y se observan unas lesiones cutáneas. El cerdo era de color blanco, las lesiones cutáneas eran rojizas, elevadas. En el momento que empezamos que empiezan a hacer la necropsia y se observan las lesiones, se observa que el vaso está sumamente agrandado.
Ujú. Yo lo que le digo a mis alumnos es una cuestión de corralero vulgaris, es pon uno de los extremos del vaso en el codito del puerco y ve hacia la pezuñita. Ujú. Bueno, pues se puso el extremo del vaso en el codito y fácilmente pasaba de la pezuña a unos 30 centímetros el vaso. Ajá. Entonces, historia clínica y el cuadro clínico de ese puerco que tenía 42 grados centígrados de temperatura, tiene lesiones cutáneas. Lo que observas a la necropsia es esplenomegalia, lo integras, ¿sí? Y pues obviamente, si ahorita les pregunto qué enfermedad es, pues no sé si alguno lo sepa y que pudiera decirnos. Así es, Zulema Álvarez, erisipela. A las 9 de la mañana que llegamos, empezamos a ver esto y se recomienda el tratamiento, ¿sale? Se le aplica al cerdo penicilina, 22,000 a 44,000 unidades internacionales por kilogramo de peso vivo. Y a las 3 de la tarde, ese animal que tú ya veías que estaba postrado, estaba apático, a esa hora ya se paraba, estaba tomando agua y estaba buscando algo para comer. Entonces, depende de la enfermedad, ¿sale? No sé, doctor Rolando, si quiera comentar algo más. Sí, bueno, aquí en la parte de diagnóstico definitivo, es muy importante, si con la experiencia llegas a tener pues realmente un diagnóstico presuntivo, yo diría, ¿no? Sin embargo, cuando tienes un diagnóstico definitivo, pues lo tienes que confirmar, ¿no? Y solamente lo confirmas a través de pruebas de laboratorio, que ese diagnóstico presuntivo que tu experiencia te llevó, ¿no? Pues efectivamente es, ¿no? Ese sería nada más mi comentario final. Esmeralda Campos, al final mencionaron el número de casos por año. ¿Actualmente ha disminuido el número de casos? ¿Te refieres, Esmeralda, al caso de erisipela? Me imagino, ¿no? Sí, ok. Sí, mira, esos son reportes de la OIE, y eso es como una relación, ¿no? Que pudiéramos tener, que lo único que cambiamos en los cerdos, pues fue que prácticamente todas las granjas en México dieron este feedback o este licuado. La OIE normalmente trabaja con datos que envían las autoridades de sanidad en México. Ustedes saben que las autoridades aquí en México están a través de la SADER, ¿no? Por medio de Senacica, ¿ok? Entonces, Senacica es quien se encarga de estar monitoreando, de estar reportando este tipo de enfermedades. Desafortunadamente no están actualizadas, ¿no? Muchas de las veces tú te metes a la página de la OIE, buscas enfermedades zoonóticas de cerdos, ¿sí? Y te pueden o no te pueden aparecer. La verdad es que en el último año, con esto de la pandemia, ya no me he metido a monitorear, ¿no? Cómo van los brotes aquí en México de erisipela. Pero bueno, de manera empírica te pudiera decir que las granjas grandes empezaron a dejar de dar este tipo de licuados y empezaron a poner vacunas, ¿no? Entonces, muy probablemente, ¿no? La teoría es de que pues este tipo de situación de zoonosis haya disminuido, ¿no? Pero lo puedes consultar en la página de la OIE, ¿no? O sea, si tienen, pues la curiosidad de ver cuál es el comportamiento, métanse a la página de la OIE, hay un reporte ahí que se llama WAGIS, que es World Animal Health Information Service, ¿ok? Se los voy a escribir aquí en el chat, y entonces ahí lo pueden monitorear, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad y de cualquier tipo de especie, o incluso en alguna región, ¿sí? Lo pueden encontrar, Esmeralda. Hace
Bueno, en la prehistoria, Leiva, cuando me contrataron aquí en el departamento de cerdos, la tarea que me dieron es, pues tú te vas a encargar de recibir a los productores, de recabar la historia clínica, de que tú hagas la necropsia, tomes los órganos y los lleves al laboratorio de diagnóstico. Bueno, me capacitaron para hacer la necropsia, para recabar la historia clínica. Fueron como 2 ocasiones en las que me enseñaron cómo hacer la necropsia. Y bueno, pues el doctor en ese momento que me capacitó llega un día viernes y me dice, pero había un tono en su voz que no me gustó. Bueno, Gerardo, pues ya me voy. Ahí nos vemos. Pues sí, Sergio, es viernes, ya es tarde, bonito fin de semana. No, es que ya me voy a trabajar a Lagos de Moreno. Y a partir del lunes, tú ya te quedas a cargo del changarro. Y me quedé así como que, bueno. Llegaba yo a la oficina y todo temeroso, ¿no? ¿Llegará cliente o no llegará cliente? Pues cuando más le rehuyes a las cosas, más te caen. Me habla la secretaria, Gerardo, hoy te buscan. Salgo, ¿sí? Es que traigo un cerdo para necropsia. Estaba yo temblando, jóvenes. Estaba yo temblando. Agarro las hojas de la historia clínica y estaba yo así con el productor, ¿no? Tuve que tragar saliva. Nombre del propietario. Nombre del propietario. Ubicación, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿no? Que estaba muy papita la historia clínica. En el momento en el que ya nosotros somos los responsables, ahí ya se acaba todo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, pues vámonos a la sala de necropsias. Empiezo a hacer la necropsia, incido la unión costocondral y observo unas lesiones bien padres en los pulmones. Y entonces, ahí empiezo a hablar de más. Sí, es que las lesiones que vemos en los pulmones son características de una pleuritis y esto es provocado por el Actinobacillus pneumoniae. Yo ahí tratando de lucirme, ¿no? Termino la necropsia, tomo las muestras, voy al laboratorio, bajo la supervisión de la jefa de la sección de bacteriología, pues me pongo a sembrar. Le platico el caso. Al día siguiente, esta doctora siempre llegaba antes que todos y lo primero que hacía era que revisaba los casos y volvía a dejar las cajas de agar en la incubadora. Pues ese día llego, limpio mi área de trabajo, saco las cajas. Obvio, ya estaba prendido el mechero. Veo la caja y se me va toda la sangre a los pies. Y ya para eso tenía aquí al lado a la doctora. Y nada más me dice la doctora, ¿qué colonias son? Es que son colonias mucoides, es que es pastrela. Y agarra jóvenes, me dice una palabra y posteriormente me da un mazapán. Déjame las cajas, vete a la biblioteca a estudiar. Y para la otra, no abras la boca hasta que no sepas de qué se trata. Acuérdate que hay cepas de Pasteurella pleurotropas y que no todo es APP. ¡Sáquese!
Entonces, pues obviamente tenemos que preguntar en la historia clínica esa situación de cuándo empezó el problema, cuántos días llevan. ¿Por qué? Pues porque lo que viste en cuanto a lesiones correspondían a un complejo respiratorio crónico, ¿no? Así le iba. Muy, muy buena experiencia, doctor. Gracias por compartirla. Sí, gracias. Y hay, Ni yo me la sabía, ¿eh? no, pues es que sí, no, hombre. Dicen los chicos que así van a estar ellos por llevar clases en línea, ¿no? No, pues lo peor, ¿saben qué es? Que muchos llevan metodología diagnóstica en extra y esos les va el peor, ¿no? Porque Así es. yo no le dejaría a un veterinario que llevó metodología diagnóstica en un extraordinario, ¿se imaginan? O sea, yo no llevaría a mi perro o a mi caballo, digo, caballos no tengo, ¿no? Pero yo no le llevaría a mi mascota a un veterinario que llevó en extra metodología diagnóstica, ¿no? Entonces los felicito, ¿ok? Por estar aquí y por escucharnos y que los profesores, pues bueno, como el doctor Gerardo, ¿no? Empiezan a compartir sus experiencias en el diagnóstico. Esto fortalece mucho, ¿no? Así Bueno, a es. ver. Sí, creo que Eh, los errores son los que te hacen aprender más. Sí, Así por es, supuesto. así es. Sí. Esta y otras historias las pueden escuchar cuando cursen Porcina 1. Rosa Herrera, jajaja, seremos nosotros por llevar clases en línea. Sí, No, 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 no. El día de mañana, que ya estemos en otra situación, cada uno de nosotros vamos a tener que, pues ahora sí que ver cómo subsanamos esas deficiencias. Ujú. Con los grupos de práctica jóvenes, con los grupos de práctica, realmente yo regresaba de las prácticas, pues así como que con la moral baja. Y aquí en el departamento, digo, hay mucha amistad con el doctor Orlando y con algunos otros miembros del departamento, pero el profesor de Cerdos 2, el doctor Martínez Gamba, de repente se me queda viendo y, ¿qué tienes tú? Doctor, es que los alumnos los llevo a granja, les explico cómo deben de castrar, yo les enseño a castrar un cerdo y ellos que hagan los demás. Y se rehusan los chavos, no quieren hacer las cosas. Y agarra el profesor, se me queda viendo y me dice, a ver, ¿tú cuándo aprendiste a castrar? ¿Tú cuándo te enseñaste a inseminar? Cuando estabas en la carrera, le digo, pues no, porque los grupos de teoría pues eran 48 personas, 38 personas, entonces pues no había chance, ¿no? Todos nos amontonábamos y pues veíamos, pero realmente hacer las cosas pues fue hasta que hice mi servicio social y aquí me enseñan. Dice, entonces, ¿por qué te preocupas? Porque los alumnos de Porcina 1 no quieran hacer las cosas. ¿Sale? Entonces, pues no hay que desesperarnos y se va a subsanar todas las deficiencias que tengamos, ¿no? sí, chicos, no se preocupen por esa parte. De hecho, pues nos toca vivir cosas raras, ¿no? Yo ahorita ya me encuentro en la facultad, en mi oficina, el doctor Gerardo también, y no nos podemos juntar para estar los dos a lo mejor en el mismo lugar, ¿no? Cada quien está en su oficina, pero ya estamos tratando, ¿no? Estamos tratando de trabajar y regresar pronto con ustedes, ¿no? Pues el fondo no es virtual, ¿no? Yo me encuentro en mi oficina, el doctor Gerardo también, entonces esperemos pronto verlos en la parte práctica de cerdos, ¿no? Entonces no se desesperen. Bueno, a ver chicos, y entonces este tubo ya para entrar a la parte final de su evaluación, si ya no hay más dudas, a ver, punto extra a quien me diga este tubo, ¿para qué tipo de muestra es? ¿Qué tipo de prueba pedirían? ¿Y cómo interpretarían esa prueba? ¿Quién va por un punto extra en su examen? ¿Quién se anima?
¿Nadie quiere el punto? Es para muestra de suero sanguíneo. Bueno, para muestras serológicas. Ok, es una muestra de sangre para una prueba serológica, ¿como cuál, Ade? ¿Cuál conoces? ELISA. Muy bien, para una prueba de ELISA. ¿Y cómo interpretaré los resultados? Si te salen títulos de anticuerpos, ¿te acuerdas? Lo expliqué al inicio de la clase. Adela iba. Vamos, Ade. Ya te falta poquito. ¿Qué tiene una prueba serológica? ¿Un punto de qué? Un punto de corte, Ade. ¿Te acuerdas? Ay, no. ¿No Bueno, te más acuerdas o del menos. punto de corte? Tiene un punto de corte, Ade, ¿no? Ajá. Entonces, ese punto de corte es el que te dice si es positivo o es negativo, ¿no? A los anticuerpos, así esa prueba de ELISA, ¿ok? Sale, Ade. Entonces te damos el punto. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? Algo importante que les debe de quedar claro, pues es las muestras, ¿no? Normalmente los veterinarios siempre, cuando hacemos diagnóstico, pensamos en la prueba serológica, ¿no? Incluso como dice el doctor Gerardo, ¿no? Pensamos en el agente de manera inmediata, ¿no? Es PIRS, ¿no? O es circovirus. O sea, a ver, espérate, ¿no? A ver, ¿cómo llegas a ese diagnóstico? ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de muestra, qué tipo de medio, qué tipo de prueba vas a pedir? ¿Ok? Porque luego todo el mundo quiere meter las muestras a formol, ¿no? Y entonces las quieren meter a formol y luego correr serologías, ¿no? Y entonces, doctor, corre una prueba serológica. Espérate, ¿no? O sea, me mandaste la muestra en formol, ¿ok? Entonces, lo que les tiene que quedar muy, muy en claro, para, no solamente para cerdos, para cualquier especie a la que se vayan a dedicar y que van a hacer diagnóstico como futuros veterinarios, es esa relación entre la muestra, el medio, la prueba y la interpretación de la prueba. ¿Ok? Esa realmente sería una de las conclusiones que les quiero dejar muy en claro. ¿Ok? Si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, pues entonces Yo tengo pasamos. una duda más. A Bueno, ver, pues sí. adelante. Con lo del licuado, esa puede ser, bueno, se puede aplicar, se podría decir que es como una vacuna de emergencia, por este caso de que fue una enfermedad que sí se llevó a muchos puerquitos. Ese licuado se puede aplicar para otras enfermedades o solamente para esa enfermedad o enfermedades gastroentéricas. Eh, Ese tipo de inóculo se utilizaba para controlar parvovirus porcino. Parvovirus porcino te provoca, si se infecta la puerca en el primer tercio de la gestación, te provoca absorción embrionaria, ¿sí? De forma irregular. Si se infecta la cerda en el segundo tercio de la gestación, te provoca momias. Entonces, pues una puerca que llegaba a parto, paría y observabas muchas momias. Entonces el trabajador tenía la recomendación de que sujeta todo, bueno, agarra esas momias, ponlas en una cubeta, pon la placenta y toma las heces. Pica muy bien la placenta, pica esas momias, mézclalo con alimento y hay que dárselo a las puercas después de que parieron, 7, 14 días después de haber parido. Y la respuesta inmune que se veía era mucho mejor que aquella que te daba una vacuna por vía parenteral. Lamentablemente en los años 80 ingresa a nuestro país una enfermedad, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, por sus siglas en inglés, el famoso PIRS, y pues es una enfermedad que algunas personas la clasifican como el SIDA de los puercos. Entonces, en granjas positivas con PIRS, pues ya no se le debe de dar
ese tipo de inóculo, esas placentas, las heces, porque ahí va este virus. ¿Vale? Entonces, pues sí, como lo dices tú, pues sí es una forma de que se desafían a los animales y en el caso de parvo, pues sí se le evitaba la presencia de momias, ¿no? El doctor Rolando estuvo trabajando en un inóculo para diarrea epidémica porcina. En el que él, bueno, ahora sí que platícales tu rol. Gracias. Sí, bueno, la idea del inóculo AD, al no haber vacuna, ¿no? Y en esos 2 años que seguían los brotes en México, en lo que la vacuna se registraba y se podía comercializar en el país, pues por ahí intentamos hacer investigación y leímos curiosamente un artículo de los chinos. Ya ven que ahora los chinos están de moda, ¿no? Sobre todo con esta parte de las enfermedades virales. Y decía que ellos habían controlado los brotes de diarrea epidémica porcina aislando el virus, haciendo un aislamiento viral, y una vez que habían replicado en células Vero en el laboratorio por varios pases, ¿no? Pues bueno, de alguna manera atenuaban el virus, ¿no? Y este virus que aislaban en el laboratorio lo daban de manera oral a las cerdas. Entonces, bueno, aquí la ventaja que tienes es que, pues finalmente, al replicar el virus en laboratorio, pues te quitas muchas otras enfermedades, ¿no? En este caso, muchas bacterias, muchas virus también. Y entonces lo que hicimos, pues fue dar este inóculo, ¿no? De manera experimental, porque bueno, ya se había hecho en alguna investigación china, ¿no? Esto no surge así de la nada, ¿no? La investigación, sino bueno, tiene que tener un fundamento, un sustento científico. Y fue lo que hicimos, ¿no? En vez de dar el licuado, pues en ese segundo rebrote en el 2018 que ustedes veían que ahora la signología empezaba en los animales de la línea de producción, ¿ok? Pues ahora lo que hicimos fue sacar ese virus que teníamos de esa misma granja del 2014, lo descongelamos y entonces lo dimos a las cerdas, ¿no? Para evitar este licuado o este macerado, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente lo pudimos medir, hicimos varias tesis de licenciatura, tesis de posgrado, para que los alumnos de aquí de la facultad pudieran obtener sus títulos. Y entonces, pues bueno, lo que vimos es que era mucho mejor dar este tipo de aislamiento, porque de alguna forma lo cuantificamos y también pudimos medir la respuesta inmune y algunos parámetros productivos, ¿no? Comparándolo evidentemente con dar este tipo de licuados o de feedback, ¿no? Entonces, fue lo que intentamos hacer en este segundo rebrote. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Segurísimos? Aprovechen ahorita que está el doctor Gerardo y está respondiendo preguntas de Cerdos 1, ¿eh? ¿No? Bueno. Vamos en mi rol. Sí, ok. Bueno, no te preocupes, al rato van a necesitar créditos y van a llegar a Cerdos 1, no te preocupes. Los vamos a ver ahí. Sí, ahí los vamos a ver. No es amenaza, ya lo dijo el doctor Rolando. Tienen que cubrir créditos. Aves, cerdos, bovinos, les damos 8 créditos. Comparado con peces o abejas o conejos que les dan la mitad. ¿No? Nada más se ríen. Bueno, muy bien. Pues me gustó mucho platicar con ustedes, chicos, pero bueno, ahora vamos a entrar a la parte de su evaluación, ¿ok? Entonces, dentro del chat voy a compartir con ustedes el link en donde van a realizar su examen. Es un examen en línea en la plataforma Socrative. Cuando ingresen a la parte del link, me regalan likes para saber que ya están ahí. Les va a pedir el room name, también se los voy a escribir por el chat, ¿ok? Se lo vamos a escribir en el chat, el nombre del examen, y después les va a pedir su nombre, ¿ok? En el nombre, pues van a iniciar por apellido paterno, materno y su nombre completo, ¿ok? Para poderlos evaluar. Al finalizar, les va a salir su calificación. Esa calificación guárdenla, por favor, porque va a ser su calificación en la especie de los cerdos, ¿correcto?
¿Tienen alguna duda o pregunta? No, doctor, gracias. Perfecto. Sale, entonces ahí está la liga. Tienen ahí a todos ustedes la liga. Cuando ingresen ahí, les pide el room name, me regalan un like, ¿ok? Para compartirles el nombre del examen. Jonathan, gracias Jonathan, gracias Brenda, Tania, Andrés, Clarisa, Claudia, ok. Sale, ahí va el nombre del examen, es con mayúsculas, se los anoto en el chat. El examen es aleatorio, preguntas aleatorias, respuestas aleatorias, ¿ok? Entonces, son 15 preguntas, ¿correcto? Entonces, es un examen bastante rápido, en menos de 10 minutos lo termino. Sale, ahí va el nombre. MXDX 1704. Doctor, es que menciona que la clase es inválida. Dime, Y a Berenice. mí también me dice A lo ver, mismo. Igual a a ver. mí. Espérenme tantito. Denme un segundo. Ya vi por qué. Espérenme tantito. Lo que pasa es que son grupo 7, ¿correcto? Sí, Sí, exacto. Es 1707. Sí, perdónenme. Es 1707. Listo, ya entró Excel, ya empezaron a entrar. Ya tengo 4 dentro.
Velasco Almanza Paulina, ¿tienes problemas con tu internet? ¿Estás bien? Ah, ok, ok. Bueno, está bien. No te preocupes. Ramírez Alcocer, José Antonio, guarda tu calificación. José, eso es todo. Que estés muy bien. Ya tengo tu calificación lista. Gracias, doctor. Gracias a ti, que estés bien. Cuídate. Blanco Torres Miguel, Sí, doctor. listo, ya está tu calificación, Miguel. Gracias. Guárdala, que estés bien. Costa Hernández, Jonathan. Listo, Jonathan. Ramírez Gutiérrez Citlali, también. Citlali, ya tengo tu calificación lista. Tania Sánchez, también está lista tu calificación. Muchas gracias, cuídense. Bye, de nada, que estén bien. Por nada, Tania, cuídate. Bautista Arana, listo, tengo tu calificación. Esquivelo Campo Ámbar, también ya tengo lista tu calificación. Gracias. Cuídate, Ámbar. Hasta luego. Hasta luego, Marina, que estés bien. Valdivia Rodríguez Brenda, listo, Brenda, guarda tu calificación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Paulina Velasco, listo. ¿No estudiaste, Paulina? ¿Qué pasó? Ok, Paulina, cuídate mucho.